¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al segundo episodio de este podcast. Creo que va a ser el segundo porque tenemos Correcto. ahí un primer episodio pendiente. Pero ya estamos aquí grabando este segundo episodio que nuestro tema son géneros de cine. Cada quien escogió uno, estudiamos un poquito de cada uno de ellos para compartirlo aquí con ustedes y pues no sé, nos sirve de investigación, nos sirve de todo. Pero Albert, ¿cómo has estado? Muy bien, Adrián, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, también ya ahí planeando proyectos nuevos. Este también es parte de. Y pues nada, ahí tratando de organizar tiempos y todo. ¿Qué te pareció la investigación que hiciste de tu tema? La verdad me siento como un muy mal alumno porque la hice apenas hace rato y ni siquiera la terminé bien como debería, pero pues ya, ahí andamos. Yo sí, pues traté de hacer mi tarea lo mejor que pude. Ujú. Te quiero platicar un poquillo de lo que descubrí, que igual pues eso me gusta y me ayuda todo esto, que vas uno conociendo más de lo que ya le gusta a uno. Ajá, Por ejemplo, que el programa pasado, perdón, ajá, te platicaba pues de los inicios del cine, cómo había más o menos empezado, y se me pasó, por ejemplo, comentarte que uno de los iniciadores fueron los hermanos Lumière, unos franceses, ok, y con ellos también se podría decir que se inició hasta cierto punto, que es uno de mis temas, que es el cine de terror, porque ellos hicieron unas grabaciones que eran, pues, en ese tiempo pues apenas empezaba, grabaciones de 30 segundos, 10, o sea, eran muy cortas. ok, Hicieron la grabación de un tren llegando a una estación. ok. Entonces cuando hicieron su primera, ¿cómo se dice? Proyección. Proyección, Ajá. pues mucha gente salió horrorizada del cine o espantada porque pensaron que el tren literalmente se les venía encima. Ok. Entonces ahí se podría decir que vendría a ser casi la introducción para el mismo tema del cine de horror, que es un tema que me atrae mucho, Ajá. en el sentido de que al final los monstruos, los errores que nos muestran, digamos, el cine de terror, de horror, pues viene a ser hasta cierto punto un poco de nuestras metáforas de nuestros propios miedos, de nuestros propios, ¿cómo podría decir? Hasta nuestro yo malévolo, digamos, de repente, Ok. otra parte de nosotros, Ajá. que venimos a representarlo a través de ese arte. Muchos artistas más bien lo vienen a representar. Ajá. Esto también se da a raíz en ese tiempo se supone que estaba la cultura de la pintura, el impresionismo, perdón, Ok, el ok. impresionismo, que era más que nada la pintura, todo eso era en 1800 me parece, Ujú. la pintura de lo que pasaba cotidianamente, Ok. o sea, ya sea un paisaje, un perro, un pescador. Y lo que vino a meter, digamos, el cine de terror es cuando empezó dentro del arte el movimiento bueno, el impresionismo venía a romper con la anterior arte, Ok. en el sentido de que el impresionismo lo que trataba de plasmar era lo que sentía realmente la persona. Por ejemplo, si una persona tenía angustia, dolor o miedo, su pintura se trataba de plasmar eso, que la gente pudiera percibir eso. Por ejemplo, una de sus pinturas más importantes del impresionismo es la de El Grito, no sé si la has visto, Ok. esa, que habla de todo, o sea, cómo tratan de plasmar ese sentimiento de la persona o de alguien para que uno lo sienta. Ese es el impresionismo. Y a través de ese viene, digamos, ligado al cine de horror o de terror, Ah. porque en Alemania se dio mucho ese movimiento en el cine alemán, y de ahí se hizo la creación, por ejemplo, de la película de Nosferatu, me parece que se llama, Ok. que es una representación del Drácula de Bram Stoker, en la primera, digamos, en cine, o la segunda, no recuerdo bien, Ok. pero es donde empieza a agarrar auge todo eso del terror por lo que plasmaba, ese sentimiento que le plasmaba a la gente de angustia, de terror, de tantas emociones Ajá. que se vinieron a dar con ese cine que pues, antes no existía, antes era el cómic u otras cosas. Ujú. No sé qué te parezca o qué hayas pensado tú del cine de horror o de terror. Yo, pues digo, es tu tema, ese yo no quise buscar mucho para impresionarme igual, pero igual, o sea, lo que estoy viendo es como el cine busca tal cual generarte emociones y engañar al cerebro, ¿no? Como dices, Correcto. la imagen del tren viniendo hacia ti o sea, está tan cañón cómo funciona ese arte que engaña al cerebro. Entonces, a mí me parece muy interesante, la verdad, sí. Que creo que igual el ejercicio de investigar
ayudó a encontrar muchas cosas que dices, ay, no sabía que por esto era esto. Sí, 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 yo o realmente... como dice ahorita que me pasé, y no fue una investigación tan profunda que sí me faltó bastante, Ujú. pero sí fui descubriendo muchos de esos temitas, por ejemplo, eso de la pintura, del ilustracionismo, digo, del impresionismo y todo eso, cómo fue, digamos, el mismo arte rompiendo, porque antes del impresionismo, el arte que estaba anteriormente vino a romper, cuando, digamos, dentro del arte va rompiendo con las camadas, con la... Ay, no es que tiene su nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Ok. Pero digamos, van por épocas. Ajá. Entonces cada una va rompiendo, digamos, si el impresionismo Ajá. rompió con la época anterior del arte que trataba de plasmar, digamos, nada más lo que veía. Ok. El impresionismo vino a plasmar lo que sentía. Y ese, digamos, es que no recuerdo su nombre, expresionismo. Expresionismo, impresionismo. Expresionismo. E impresionismo. Ok. El impresionismo es el que trata de plasmar los paisajes y todo eso. Lo visual. Exactamente. Ok. Y ese vino a romper, por ejemplo, con el arte anterior, no recuerdo su nombre, que era donde, como por 1700, donde nada más pintaban casi a puro rey, duque y todo eso, porque eran los que tenían el poder económico para poder pagar a alguien que les pintara, porque en ese tiempo pues, la pintura, no cualquiera podía comprar pinturas o lienzos, todo eso. Sí, sí. Entonces en ese tiempo estaba de moda eso. Y cuando entró el impresionismo, que era como que el pintar los paisajes o los perros, todo eso, rompía con lo que estaba anteriormente porque muchos no podían creer o se les hacía ilógico pintar cosas cotidianas que no te iban a dar, digamos, economía u otras cosas, Ok. se les hacía hasta cierto punto vulgar, digamos. Ajá. Y ya estaba, digamos, esa época rompió con otra y entra, digamos, el expresionismo y viene a romper con eso otro de que nada más plasmar lo que veías, a tratar de plasmar los sentimientos. Entonces el arte al mismo tiempo se va rompiendo y se va recreando y va haciendo que podamos apreciar y ver todo lo que tenemos actualmente, por ejemplo, del cine de terror, que igual, por ejemplo, va ligado con los libros. Ajá. Que, por ejemplo, mucho del cine de terror viene de los libros de Mary Shelley, me parece que la de Frankenstein, Ok. Frankenstein, perdón, Dan Brown, o Brownstone, el de Frankenstein, digo, el de Drácula de Brownstone, y ay, no recuerdo otro libro, pero eran como tres que fueron así como que de la época gótica de 1700, algo así, 1800, que fueron los que más influyeron en el cine de terror, porque también el cine de terror cuando empezó a salir como en 1920, 1900, por esas épocas, pues trataban de plasmar lo que los autores o los directores del cine habían leído en esos libros. Entonces por eso muchas de esas escenas son como cierto punto de representación de lo que ellos ya tenían en la cabeza, de lo que ellos habían leído en ese tipo de libros. Ok. Por eso, por ejemplo, el tan famoso Drácula, pues viene de un libro que hasta la fecha le han hecho no sé cuántas veces película, pero que al final de cuentas pues es el artista tratando de plasmar esos sentimientos, esas emociones que quiere transmitir a la persona. Okay. Y pues hasta acá hemos llegado de las pinturas, de tratar de plasmar el expresionismo y todo eso, hasta actualmente el cine de horror o de terror, que es impresionantemente, bueno, en mi personal gusto, bellísimo en el sentido de que hay tantas joyas que nos han regalado actualmente, por ejemplo, Tiburón, Pirañas, no sé, la de El Exorcista, o sea, hay tanta gama de cosas que al final de cuentas son de terror o de horror porque te plasman o te hacen sentir esa sensación de angustia, no sé, de suspenso, la suspenso igual las películas. Ajá. Entonces todo eso a mí es lo que me cautiva del mundo del cine, del arte, del horror, perdón, del terror. Ese tipo de emociones que luego no son tan fáciles de transmitir a otra persona, porque tú puedes dibujar, hacer una canción, escribir o una película, pero no significa que por automático tú le vas a poder transmitir esa emoción a la otra persona. Necesitas trabajar en ello para poderlo hacer. Entonces, por eso igual mi admiración a eso. Sí, ahorita pensando así como lo dices, creo que sí el cine te lleva más a tener una experiencia que el director o los que la hacen te quieren que tengas. Y la música muchas veces te lleva a tener sentimientos que no necesariamente el artista quiere que tengas. Por ejemplo, me pasó que estaba platicando con un amigo y me dice que estaba escuchando una canción y le gustó mucho el ritmo y estaba bailando, pero después le puso atención y estaba bien triste la canción porque era pues toda la tragedia que le estaba pasando al personaje de la canción, pero el ritmo no te lleva. Y acá es caso contrario, o sea, no necesariamente la imagen te está llevando al sentimiento, también la música que platicábamos igual el otro día. La música te está llevando a un sentimiento, la imagen, las tomas, así, o sea, sí tiene como, se involucra más
Un fin bien definido, digamos, ¿no? Ajá. Que a veces con la música, como dices, a lo mejor sí tenga un fin, pero lo mismo que de repente una letra dice una cosa y el ritmo es diferente, como que ya te hace esos sentimientos diferentes al mismo tiempo. A la hora de escuchar, como dices, y a la hora de ya leer lo que estás escuchando, dices, canijo. Sí, sí, sí. Y vas interpretando pues cosas diferentes. Entonces está bueno. Yo siento que está chido. Y no sé qué películas fueron las primeras, porque ahorita dijiste datos que yo investigué y creo que tienen que ver, a ver, pero tú dime, no sé, algunas películas que consideres. Pues, o no sé. De las primeras se supone que digamos que están clasificadas como de las primeras en terror. Digo, es esa de la llegada del tren, la de Nosferatu. Uh-huh. Y había otra, pero no la encuentro aquí. Es que tomé mis notas según yo, pero creo que soy muy pésimo para tomar notas. No me encuentro a mí mismo mis apuntes. Okay. El fantasma de la ópera de 1925. El legado tenebroso en 1927 de Paul Leni. Digamos, serían que las joyas que son más representativas. Porque en sí, estuve medio leyendo. Uh-huh. Y se supone que no hay como datos concretos de decir, aquí fue la primera película de horror. Digamos, como que fue un conjunto de que se inspiró en se inspiró en otro, uh-huh, para llegar a hacer diferentes películas que fueron las que han marcado. Sí, sí, sí. Regresamos ya, después de una parada técnica, porque se me habían olvidado mis apuntes, pero ya los tengo aquí. Voy a ir contándote un poco de mi tema. Correcto. Y ya para organizar ahí un poquito lo que te haga falta del tuyo. Gracias. Pero bueno, a mí me tocó el género de ciencia ficción y yo tenía la idea de que era mi género favorito, pero ya investigando me di cuenta que ni siquiera conocía nada de la historia de ese género. O sea, sí he visto películas, pero no conocía como tal parte de ese género. Entonces, lo que se me hace muy interesante con esta investigación de Wikipedia, pero ir conectando ahí cositas, es que precisamente lo que comentabas antes de irnos a la pausa fue que no hay como tal una obra que digan aquí empezó, porque ni siquiera se sabía que empezaba. Es bien Correcto. Fácil ahorita que conecten hacia atrás, creo que es más fácil, porque no, o sea, y se me hace interesante porque pues vas entendiendo cierto contexto. Entonces a mí me tocó ciencia ficción y de hecho ese nombre no era como el que era del género. Correcto. De hecho tuvo un tema con la comunidad científica porque sentían que era como una burla que el cine hiciera ciencia o que utilizara la ciencia para hacer películas. Entonces el término que se usaba antes era ficción científica. O sea, sí está más lógico. Sí, correcto. Pero se popularizó el de ciencia ficción de las novelas precisamente, los escritos. Un escritor que se llama Hugo Gernsback. Hugo, en 1926. Él utilizó para una portada del género de ficción científica, utilizó el término ciencia ficción y ahí se popularizó. Entonces ya de ahí se quedó el género para no tener tema con la comunidad científica. Creo que fue ahí el tema que hubo con ellos. Y después dije, pues a ver, ¿qué tiene que ver ciencia ficción, no? Y ya Correcto. Con el otro nombre, la verdad que entendí más, que era ficción científica, que es con la misma ciencia darle fundamentos a especulaciones, a una narrativa, a especulaciones, pero le tienes que dar un argumento narrativo y fundamentar con la ciencia. Entonces el otro concepto está más chido, creo que aplica más, pero sí es justamente con la ciencia, con detallitos de ciencia, darle argumentos a algo imaginario. Correcto, a la ficción. A la ficción. Entonces, siento que a lo mejor el término ficción ya existía y después le tuvieron que añadir el ciencia ficción para argumentar que tienes que meter datos científicos. Está muy interesante. Entonces, eso está bueno. Y se supone también este tema de películas pues viene de la literatura. Entonces creo que ahí buscando dicen que Julio Verne es el padre de la ciencia ficción, que es el que también le llaman como un género de ¿cómo le llaman? Como de predicción. Porque Julio Verne escribió el de Leguas Marinas, el 20.000 leguas de viaje submarino. Sí, correcto. Entonces ahí él describió un submarino cuando todavía no existían. Y también hubo otro
que se llama De la Tierra a la Luna, creo, que describe un lanzamiento de cohete. Entonces, pues a cosas... Sí, por algo lo adoran tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también me fui todavía ahí buscándole, haciendo conexiones. Y también me salió de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, que también podría parecer que es cine de terror nada más, pero también es como una ficción que tiene argumentos científicos. Y que no nada más o sea, la ciencia no nada más tiene que ver con inventos, sino también con la moral, que es el caso de este libro, que se toca el tema moral de, no sé, darle vida a alguien que no. Entonces, la ciencia ficción tiene que ver con temas o ya sea de inventos o de crítica social, que este es el caso. Pero también entonces, ahorita ya están considerando que Mary Shelley también... Regresamos después de una pausa, que tuvimos ahí problemas técnicos con el audio, pero ya estamos de regreso. Creo que me quedé en el tema de Frankenstein. Así es. Que era pues, no sé, donde se empezó. Bueno, ahorita lo que te decía, es fácil que conecten hacia atrás, pero en ese momento ella ni siquiera sabía que estaba escribiendo ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces está no chido. Lo imaginaba en ese momento. Sí, no lo imaginaba. Y yo creo que pues murió sin saber que estaba inventando un Pero género. de hecho, por ejemplo, ahora sí que trata de trasladarte a su época. Sí fue un libro bastante especial en esa época el poder imaginar eso, porque en ese momento, como dices, si te lo pones a pensar ahorita, pues ya Frankenstein es una historia súper comida que desde niñita te la sabes. Ajá. Pero en ese momento el saber, o los que empezaron a leer ese libro, sí ha de haber sido algo impactante el empezar a imaginar que podías hacer o crear eso. Sí ha de haber sido algo muy, muy impresionante en esa época. Y de hecho el contexto de cómo nació es ella tenía 21 años cuando escribió Frankenstein. Estaba muy pequeña. Y la idea nació porque entre todos sus amigos estaban en un castillo no sé dónde, no recuerdo bien, en Inglaterra, es de Inglaterra. Correcto. Estaban en un castillo y con sus amigos hicieron la apuesta de a ver quién podía crear una historia de terror, pues o sea, quién podía crear la historia que más miedo daba. Entonces ahí fue cuando ella escribió eso, o sea, ni siquiera sabía que estaba inventando tal cual un nuevo género. Y ya conectar hacia atrás está bien padre porque pues entiendes muchas cosas. Pero imagínate el contexto en esa época con lo que conocían. Sí, pero la televisión. Y a 21 años dices, la madre. está duro. Y pues nada, de ahí lo que pues siguió fue la literatura con Julio Verne. Hay otra persona que no sé si sea tal cual su nombre, es H.G. Wells, que también escribió muchas obras de... Orwell. No sé. No, perdón, me equivoqué. Tal cual está Wells, así, H.G. Wells, que también era un escritor de ciencia ficción. Entonces, que él se basaba más en la crítica social, en el tema de ciencia ficción de social, que él escribió La Guerra de los Mundos. Lo que te iba a decir, mira, La Máquina del Tiempo. La Guerra de los Mundos, por ejemplo, ahí viene un poquito, ahorita va una pequeña historia de este personaje. Un poquito, por ejemplo, con el terror, con el horror. Se supone que, por ejemplo, esta de La Guerra de los Mundos, me parece que esta fue... Ajá. La primera vez que la conocieron, me parece que fue en radio. Que la estaba contando como una historia. Ajá. Y que la gente, por ejemplo, como no conocía, no tenía conocimiento de todo eso, al empezar a escucharlo pensaron que era como que una noticia real. Y que empezaron a salir de sus casas con rifles y cuanta cosa porque pensaban que realmente lo estaban invadiendo y no sé qué tanto. Que después tuvo que aclararlo él en radio igual porque pues, la gente se lo creyó literal y salió bien paniqueada a querer matar extraterrestres y no sé qué tanto. Está muy curiosa la historia, por cierto. Sí, exactamente. Y de hecho están, creo, los audios por ahí de esa época y que sí, tal cual era en radio y la gente se espantó tal cual. O sea, sí, salieron ahí corriendo. Pero sí, él es uno de los que estuvo escribiendo mucho y de los que se basaron para hacer los directores se basaron para hacer este tipo de adaptar más bien las literaturas a películas y ya, pues no sé. Pues esa, por ejemplo, que adaptaron de La Guerra de los Mundos fue donde salió Tom Cruise, me parece. Ajá, ya muy más buena reciente película, o sea, sí se ve la ciencia ficción, todo lo que le meten de efectos, todo está muy... Sí. Muy bueno. Sí, está muy bueno. Y de hecho, por ejemplo, igual, ahí teniendo... La primera película que consideran de ciencia ficción fue en 1902. La hizo un francés que, de hecho, él le pidió ayuda a los hermanos Lumière para grabar la película. Sí. Se llama Viaja a la Luna. Correcto. Y hace ratito comentabas que las películas eran muy cortitas. Esta dura 15 minutos. Sí, entonces, sí. También... Y de hecho, él era... No sé si un cómico o un bufón, o no me acuerdo.
algo. Creo que era mago. Era mago, sí. Y sí, que sí. con él empezó a descubrirse también esto de los efectos especiales porque empezó a hacer cortes entre una escena y otra y hacer sobreponerlos. Y está igual interesante. Sí, 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 de hecho sí, era mago y nada más que el tema ahí fue que para producir eso fue muy caro. Entonces empezaron a hacer como ya películas más livianas, más baratas, de bajo costo y pues empezaron a dejar ahí como pasar el tiempo con esas películas. Entonces no hubo como tanto y después como hasta 1920 había cine de terror, había de ciencia ficción, pero pues no era como lo que es ahora. Y después estuvo la Segunda Guerra Mundial y de ahí creo que será buen tema para otra vez, pero todo se fue a temas bélicos en el cine. O sea, todo tenía que ver con guerras y con bandos y todo eso. Entonces no tuvo como ya más auge la ciencia ficción. Se estancó un poco, de hecho casi todo en ese tiempo. Se estancó desde los 20 hasta como los 50 más o menos. Y ya en los 50 se empezó como a retomar ahí. Creo que sí hay una que otra película por ahí. La verdad que no las apunté todas. Me quise ir también a lo que pues es lo más conocido también. Que ya fue en 1968, que fue un año bueno para el cine. Porque ya después de la Segunda Guerra Mundial empezó a haber la guerra espacial, que a ver quién llegaba a la luna primero, la carrera espacial, ¿no? Más que guerra. Y ahí sí tiene que ver mucho el cine. Y ahí tiene que ver mucho el cine, porque entonces en 1968 se estrenaron 2 películas que tienen que ver con eso. Una sí fue 2001, Odisea en el espacio. Correcto. Y la otra que fue criticada en su momento y después ya tuvieron que revisitar fue la de la de Odisea en el espacio, pero también estuvo otra que planteó ciencia ficción tal cual como de evolución, pero también humana, con Planeta de los Simios. También ese año esas dos la neta que estuvieron ahí fuertes, ¿no? Pero también, eso ya en cuestión cine, pero en televisión también estaba ya en 1966 Star Trek. Como serie televisiva que después brincó al cine. Entonces pues son películas que ya empezaron a hacer giros radicales marcar ya bien un antes y después, digamos, ¿no? Exactamente. Y después por ahí me salió, hay muchas películas, está Naranja Mecánica, está Star Wars, que ya es uno y Encuentros cercanos del tercer tipo, esas dos, Star Wars y Encuentros cercanos, fueron en 1977 y también de ahí ya, como que se amplió más. Y porque aparte lo que viene a ayudar mucho, creo en el cine de ciencia ficción, ha sido también la pauta que han dado entre antes y después en muchos aspectos en la época del cine, en los efectos especiales. Ha tenido que ver mucho, ¿no? Sí. Por ejemplo, Star Wars, el antes y después de estas películas en efectos especiales es muy impresionante y otras igual... Y yo creo que una de las conexiones más chidas que hay es que precisamente utilizan datos científicos para hacerlo ver más real. Bueno, sí, igual. Digo, hay sus excepciones como en Star Wars que se escuchan los láseres y las explosiones en el espacio, que eso no pasa. Pero digo, para su contexto y su momento, sí son historias que cambian muchísimo, que marcan muchísimo, incluso a la fecha, ¿no? Por ejemplo, en 2009 se estrenó Avatar y también, cómo volvió a cambiar todo el tema de ciencia ficción. Entonces, todavía, no sé, a la fecha sigue habiendo como modificaciones y yo creo que va a pasar lo mismo ahora que con lo que contaba de historia. Después va a haber géneros que se están inventando ahorita que ni siquiera saben que correcto. Se están Entonces, no sé, a ver, ¿qué más traigo aquí? Pero creo que ya. Sí, traía como eso. hay películas que se generaron. Sí, no terminas. Por ejemplo, de las más recientes y ya con más información científica, Interestelar es una de las... también es una joyita esa película. Y creo que ahorita también, sabiendo el contexto, y lo disfrutas más. Ahorita me dan muchas ganas de ver las películas de antes, que se estrenaron antes. Por ejemplo, Odisea en el espacio la empecé a ver y fue así como... Pero ahorita ya que investigué, sí... Ya ves con tus ojos. Yo, por ejemplo, ahorita que estuve investigando, ya no pude hablar bien del tema porque me confundí mucho. Pero sí, por ejemplo, me chuté 2 películas súper antiguas
Por Okay. eso, porque ya te da más curiosidad y aparte ya la ves con otra perspectiva de cómo le metían su arte, las ilusiones, todo. Y dices, en esa época, ¿cómo lo podían hacer? Sí. Y por ejemplo, igual la de Nosferatu, esa una de las primeras de Drácula. Okay. Y igual a veces, híjole, o sea, muchos lo verán así como que, qué interesante tiene, está bien vieja, no tiene nada. Pero te pones en el contexto y la historia y todo eso son joyitas que valen la pena recuperar. Sí, y verla con, como dices, el contexto. O sea, en ese momento, con las herramientas que tenían, lograr hacer eso, o sea, está impresionante. Sí, la neta está impresionante. Bueno, otro dato que traía de ciencia ficción es que estuvo también en el cine mexicano con las películas del Santo. Otra onda. También otra onda. Y, por ejemplo, a mí antes pues no me daba curiosidad verlas. Ahorita sí me da un poquito más de curiosidad verlas para ver el arte dentro de... Y por ejemplo, dentro de Santo va mezclado tanto la ciencia ficción como el terror. Porque las momias, todo eso, nosotros ahorita lo vemos en otra perspectiva, pero en ese momento mucha gente sí le causaba mucho terror el ver todo eso en el cine. O sea, los monstruos que tenían en su mente, verlos ahí, sí era algo... Y ahorita sí puedes decir, no se veían reales, ¿no? Pero ahorita los que se están viendo reales para nosotros, después nuestros hijos van a decir, esas no les espantaban. Sí, y luego también hay un género ahí raro en ciencia ficción que se llama cyberpunk. Es nuevo, me parece, ¿no? Que está saliendo, ¿no? Creo que lo están poniendo como nuevo, pero es rebelión de la tecnología, ¿no? O sea, como nada más eso. Y siento que, no sé, tendrías que meter, y posiblemente si está ahí Robocop y Terminator. Correcto. Y todas esas, deben de estar ahí, pero siento que ahorita como que ya están separando de ciencia ficción como un subgénero ahí cyberpunk. Podría ser. Porque sí, he visto por ahí el término, más o menos. Sí, que de hecho hay una película que se llama así Cyberpunk. Correcto. Que sale Keanu Reeves, creo. No sé. Creo que está en videojuego, ¿no? También, ajá. Sí, está muy... Algo así. Sí, creo que hay película y creo que hay videojuego. Pero la verdad ya no investigué sobre ese tema. Posiblemente nos dé para otro capítulo, pero sí. En cuestión de eso, creo que sí son los datos pues, más interesantes. Te digo, dato importante, la primera película en 1902. 120 años desde la primera película de terror, de ciencia ficción, y sigue sorprendiendo. Y la escena de la llegada esa a la luna es famosísima, el que le llega el ojo y le estampa y todo, digamos, el ojo de la luna. Sí, creo que estoy escuchando que es como un cohete que lanza, que Correcto. Está basado en Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Correcto. Que en Julio Verne él dice que es un cañón literal que dispara una nave y ya después como que agarra el bolito, y en la película está basado en eso. Ajá. El cañón dispara, hacen burla de la cara de la luna, que hay una cara en la luna, y le pica el ojo cuando llega y hasta se escucha como el ouch, ¿no? Y de hecho una escena muy famosa que en cualquier parte luego la ponen así, nada más en la escenita la ponen, porque es muy buena, muy famosa. Sí, ya entender la conexión y de dónde viene, sí está bueno. Exactamente. se valora. Que la hemos visto o la han visto mucha gente, pero como no tiene el contexto, no tiene la historia, no sabe qué representa esa imagen de la historia del cine, digamos. Sí. A mí me pasó apenas de la canción de Ese hombre ya está muerto. Nomás no la han avisado. O sea, la de Ese hombre ya está muerto. Sí, perdón. O sea, yo la había escuchado un buen de veces, pero nunca no había visto Breaking Bad, y es de ahí la canción. O sea, yo pensé que sí era una banda que tocaba y que cantaba esa canción, pero la escribieron para la serie de Breaking Bad. Yo no sabía eso. Yo tampoco sabía, yo la vi un chorro de veces. Sí, y yo pensaba que era de banda. Ajá. Y yo, sí, de una banda, pero la banda la escribió para la serie y dije, interesante. Correcto. Entender ya el contexto, la neta está... Todo lo que se puede descubrir si uno lo empieza a investigar y a leer un poquito más, ¿no? Sí, porque yo encontré un montón de conexión. Por ejemplo, una de las películas de terror, me parece que se llama, no me acuerdo si es La Cosa. Ok. Una película muy famosa. Su escritor de esa película, por ejemplo, es que no me acuerdo si es esa de... No, Gremlins. Gremlins, okay. Por ejemplo. El que escribió esa película... fue también el que escribió unas películas infantiles, que es la de Matilda. Ok. Y... no recuerdo otra película que igual es infantil. Que ahora sí que me sorprendió. O sea, como una persona que escribió una película, por ejemplo, esa de Gremlins, se puede ir a algo de Matilda un poquito. Digo, dentro de lo mismo, ciencia ficción, igual todo eso. Pero va de un tema a otro, de terror a algo muy infantil, muy... Sí. Y todo eso es lo que se va descubriendo cuando empieza a investigar, a leer, todo eso. Sí, por ejemplo, antes yo había visto, y yo creo que va a ser tema, yo lo
lo voy a pedir. En tema de directores de... Oh. Ay, se me fue. Fíjate, le estoy pidiendo y ya se me olvidó. ¿De Kubrick? No, es más reciente, de Christopher Nolan. Oh, igual. De Interstellar y todo eso, ¿no? Habías visto, a lo mejor viste Interestelar y dices, ok, ¿no? Y apenas está Tenet, bueno, no tan reciente, pero de las más nuevas está Tenet. Y dices, ok, si la viste, está bien. Está El Origen, está Dunkerque, creo. No sé si es esa o es otra. Pero el chiste es que vi 4 películas de él seguidas y dices, o sea... Entiendes su trabajo y todo. O sea, haces conexión de cómo está pensando o más o menos a qué puntos quiere llegar y... Por eso igual ahora sí que los fans que se van tanto con... No, es que este director yo, por ejemplo, Quentin Tarantino, así... Porque como dices, viendo más trabajos de él vas entendiendo tanto su trabajo como muchas veces, a veces... el mismo director va poniendo como que claves o pequeñas cositas que se van hilando entre sus mismas películas que le llaman como que su universo, digamos, del director. Sí. Por ejemplo, del Toro tiene mucho eso, ¿no? De repente. Y sí, tanto a checar como a investigar a cada director, digamos, que te agrada y todo eso, sí descubres unas cosas y unas calles bien, bien interesantes, tanto de lo que producen como luego con quién trabajan y todo eso. Sí, está muy interesante. Por ejemplo, Woody Allen también, sus películas. Buenísimo, igual. Yo creo que igual no es lo mismo ver una película de él y años después ver otra que ver varias de sus películas seguidas y entiendes mucho del contexto de lo que está pensando y de lo que está haciendo en ese momento. La neta está... Su pensamiento de igual, bueno, a mí en lo particular igual me agrada mucho su trabajo. Sí, entonces, pues no sé, yo creo que vamos a ir, o sea, el cine nos va a dar para un buen rato. Pero igual, a lo mejor para no cansarlos, vamos a ir agarrando otros temas también. Pero sí, la verdad es que esos dos géneros dan para mucho y sin querer los escogimos y creo que tienen mucho que ver. Exactamente. O sea, la historia los une en cierto momento y está muy interesante, la neta. Sí, seguir investigando y conociendo porque pues, tenemos, digamos, cierto conocimiento, no el suficiente. Pero igual es bonito y importante eso que conforme vamos investigando por el mismo tema, vamos descubriendo más cosas nosotros que nos van gustando y que vamos hilando con otras cosas que se pone muy bello. Sí, se pone, bueno, a hacer conexión con esos temas está chido. Entonces, pues, no sé, ¿algo más que quieras aportar ahorita? No, por el momento yo creo que pedir una disculpa al público porque sí, esta vez no vine tan preparado como debiera. Me puse muy nervioso, para la próxima espero venir con mejor notas. Ajá. Y pues por el momento dejarlos así y una disculpa por mi presentación de este día. No pasa nada. Pues es de los primeros que estamos grabando y yo creo que es muy válido. La verdad, el otro capítulo que viene, que va a ser el anterior, es un juego del tiempo ahí con ustedes, pero el próximo capítulo pues va a dar como las bases. Más bien, nuestro capítulo anterior ya dio las bases de lo que estamos viendo ahora. Entonces, pues, no sé. Todavía tenemos tiempo para compartir más cosas y seguramente podemos pues, meter ahí otros temas que nos recompongan con Correcto. Pero, pues nada. Esperamos que les guste, que les llame la atención. Vamos a empezar a compartir ahorita poco a poco. Ya cuando compartamos masivamente, ya seguramente nos van a conocer más. Y ahí nos van dejando quejas y sugerencias. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por la oportunidad. Muchas gracias al público que nos presta su atención y esperemos agradarles y que sigan en el canal. Claro, muchas gracias. Chao.